nuestra crítica a la invasión rusa de Ucrania, no a las guerras. Manifestamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Ucrania. Exigimos a las autoridades rusas que detengan inmediatamente sus ataques y acaben con la invasión de un Estado soberano. Apoyamos las medidas justas que tomen los gobiernos europeos para ayudar con eficacia a ponerle fin. Todo ello sin perjuicio de recordar que es muy difícil que los conflictos se resuelvan mediante escalada de violencia y sin ausencia de la mediación adecuada. Tenemos la firme convicción de que la invasión rusa de Ucrania, liderada por Putin, no tiene justificación y que es moralmente condenable desde cualquier punto de vista. La consideramos un acto criminal porque es cruel, inhumano, contrario a todas las normas del derecho internacional, innecesario y de consecuencias y riesgos extraordinarios y graves, pues puede provocar una guerra mundial que acabaría con nuestra civilización. Sin embargo, con la misma convicción y firmeza, creemos que no se puede condenar este acto criminal sin contextualizarlo, olvidando acciones similares, por no decir idénticas, que se han realizado en el pasado e incluso en estos mismos días por otros estados, utilizando la mentira y la manipulación para combatir al contrario o mientras se sigue haciendo negocios con el patrimonio de los oligarcas rusos. No lo podemos callar. La acción criminal que está ocurriendo en Ucrania es gravísima, pero no es un hecho aislado. Estados Unidos y otras potencias han invadido y ocupado también estados soberanos, declarando guerras ilegales, en las que han muerto millones de personas. Han promovido golpes de Estado contra gobiernos democráticos. Han masacrado población civil en diversos países. Han consentido y consienten la anexión de territorios por Marruecos o Israel y la criminal guerra no declarada en este último país contra Palestina. Casi todos los medios de comunicación occidentales se han convertido en un eficaz instrumento para despertar la solidaridad y difundir el justo clamor global contra el crimen del ejército ruso. Pero también es cierto que se está manipulando la información que constantemente se vierte en mentiras para hacer creer que la comisión de este tipo de crímenes es solo de ahora y propio tan solo de unas partes. Incluso se ha impuesto la censura a los medios cuya información no cuadra con la oficial. No aceptamos que Rusia ponga como excusa de la invasión los ataques del gobierno ucraniano a la población rusófona de Ucrania Oriental, o las promesas de neutralidad de Ucrania o de no expansión de la OTAN hacia el este que no haya sido cumplidas. Ni aun cuando fueran ciertas, no se puede justificar la invasión de un Estado soberano y sufrimiento y la muerte por su causa de millones de personas. A esta altura, este comunicado es anterior, ya el presidente Zelensky ha admitido que la OTAN no se expandirá a Ucrania. Por lo tanto, con más razón, debe retirarse Rusia del territorio que ocupa. Pero dicho esto, condenamos también que los gobiernos occidentales hayan alentado y armado a milicias claramente totalitarias e incluso nazis en Ucrania, y que hayan callado ante los desmanes ocurridos. Denunciamos que la OTAN haya antepuesto los intereses estratégicos de los Estados Unidos a la creación de condiciones proclives para el entendimiento y la paz en Europa. Y lamentamos que las autoridades europeas no hayan sido capaces de erigirse en un vector de diálogo y arbitrio que frene el afán imperial de las demás potencias. Condenamos con toda nuestra fuerza y sin fisura la acción criminal de Putin, pero tenemos la obligación de señalar que no es un acto aislado, sino una expresión más del idioma de violencia, guerra, prepotencia e impunidad con la que las grandes potencias se han acostumbrado a plantear los conflictos en los que se ven inmersos. Casi siempre, por cierto,
por una egoísta ambición neocolonial e imperialista. Condenamos la invasión de Rusia como un acto criminal. Hoy mismo Manuela Carmena, en su programa sobre el magíster en Derecho, recordaba que es un crimen de guerra según el derecho internacional público. Y creemos que sus responsables deben ser denunciados ante la Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Pero, ¿cómo y con qué fuerza moral se puede llevar esto a cabo con Putin si Estados Unidos no reconoce dicha Corte Penal Internacional? Precisamente porque sabe que algunos de sus máximos dirigentes han sido responsables de acciones tan abyectas como las que ahora estamos condenando de Putin. Nuestra radical condena de la invasión rusa de Ucrania va unida finalmente a un doble y urgente llamamiento. En primer lugar, contra la ingenuidad de creer que nos encontramos ante un conflicto circunscrito al espacio ucranio-ruso. Se trata en realidad del primer episodio de una tensión de mucho mayor alcance y peligro entre Estados Unidos y China. La potencia oriental está decidida a poner fin a la era de Estados Unidos como, comillas, la nación indispensable y necesaria, ancla de seguridad global o el único poder que domina el planeta. Y Estados Unidos, por su parte, quiere debilitar a China, generando en Ucrania una especie de nuevo Vietnam, que acabe con el régimen de Putin como su principal aliado. Nuestra posición es clara. No queremos la sustitución de un imperio por otro, sino que llamamos a luchar por un mundo multipolar, libre y comprometido, con la práctica efectiva de la cultura de la paz y el desarme, la justicia y el buen gobierno. En segundo lugar, y terminamos, llamamos a nuestros compatriotas, hermanos y hermanas de todo el mundo, a ser conscientes de que es materialmente imposible que nuestra civilización sobreviva si nos seguimos gobernando por totalitarismos de cualquier forma y por su otra cara, por la avaricia y el afán de lucro y la usura. Son esos dos monstruos los que obligan a multiplicar constantemente el armamento, incluido el nuclear, y a renunciar a las instancias de acuerdo, consenso y administración de justicia internacionales. Los que nos concentran cada día más la riqueza y el poder hacen caso omiso a las leyes del cuidado y la naturaleza. Destruyen así las relaciones humanas, el medio ambiente y el futuro de la vida del planeta. Firman esto Leonardo Bosch, Juan Torres, Benjamín Forcano, Joaquín García Roca, Víctor Codina, Jaume Patel, Javier Elso, Jerónimo Aguado, Conchi López y Luis Ángel Aguilar. Bien, como el jueves pasado, todo aquel que quiera hacer uso de la palabra tiene el micrófono disponible. Simplemente decir que lo que acabamos de leer va muy en la línea de uno de los máximos juristas contemporáneos, que es Luigi Ferrajoli, un autor italiano que propone que para solucionar de una vez toda esta situación de conflictos periódicos, tendríamos que conseguir una suerte de constitución global. Y para quienes creen que la constitución global es una utopía, él dice, es que ya están escritas el preámbulo. El preámbulo es la Declaración Universal del 48, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos por un lado, económicos, sociales y culturales por otro, del 68, y todos los pactos que con posterioridad lo han desarrollado. Entonces, es necesario que el derecho ponga límites a estas salvajadas de quien entienden la soberanía como un poder absoluto y sin límites. Entonces, aunque llueva, aunque seamos pocos, aunque
la prensa no nos dé cabida, pese a que le hemos mandado a todos los medios de prensa la invitación para hoy. Nosotros seguimos apostando por esos 4 valores que están en el artículo 1.1 de la Constitución: justicia, igualdad, libertad y pluralismo político. Creemos que desde este marco podemos seguir apostando por la paz, pese a que hayan pasado 20 años y tengamos que seguir convocándonos. Esperemos que en poco tiempo entren en razón y por las mejores mediaciones que incluso se ofrece el propio Papa Francisco a realizar, se pare la violencia. Estamos tratando de trabajar también por los refugiados ucranianos. Sabemos que son unos refugiados de privilegio, porque hay otros que no tienen tantas ventajas, pero son refugiados. Y ahí vamos a estar, trabajando por la justicia, por la paz y por los derechos de las víctimas. Roberto acaba de nombrar que hay varios conflictos más y yo quería referirme a 2 enquistados en el tiempo. Y uno es el del pueblo saharaui, que lleva 46 años sufriendo el acoso de la monarquía sátrapa de Marruecos. Y nos enteramos esta semana que el presidente del gobierno ha asumido la solución del problema unilateral que plantea Marruecos, la de que el Sahara Occidental sea una comunidad, como si fuera una comunidad autónoma, y no un país libre e independiente, como plantea las Naciones Unidas en varias resoluciones, que tiene que resolver España, porque España sigue apareciendo en las Naciones Unidas como que el Sahara Occidental es una colonia española, y no ha resuelto ese conflicto, y de contra asumen la posición unilateral del régimen marroquí. Al segundo conflicto enquistado que me quería referir y que no se trata en la prensa nacional e internacional, porque por desgracia no son blancos y de ojos azules, ni rubios, es el caso de Yemen. Arabia Saudí lleva 5 años bombardeando al pueblo yemení. Más de 400.000 muertos ya, mujeres, niños, enfermos, ancianos, y nadie dice ni esta boca es mía. A todo esto, la Organización de Naciones Unidas, como sabréis todos, después de la Segunda Guerra Mundial se crea con el objetivo de que no vuelva a haber conflictos a nivel global, y los conflictos territoriales que pudiese haber, resolverlos pacíficamente. Pero lejos de eso, hay incontables casos en que las Naciones Unidas ha sido cómplice de genocidios. Eso está plasmado en informes de organizaciones no gubernamentales, en películas, en documentales. Pero ¿por qué pasa esto? En las Naciones Unidas pertenecen 193 países de los 194 reconocidos en el planeta. Y el único que falta es el Vaticano, que participa como observador. Pero esos 193 países, en el Pleno de las Naciones Unidas, llegan a un acuerdo y toman una resolución. Pero esa resolución tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad están permanentes 5 países. Países de imperios. Imperialistas no hablo en el sentido de derecha a la izquierda, sino de imperios, que son China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y estos 5 países, con que uno no esté de acuerdo con lo que aprueben los 188 países restantes en el Pleno de las Naciones Unidas, no se lleva a cabo. Entonces, no hay, hoy por hoy, una organización internacional más inútil que la Organización de Naciones Unidas. Viva la paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos del mundo. Solo quería recordar
que sea verdad eso de libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia y sobre todo alegría. Fuera odio, fuera la intransigencia, solidaridad, que somos todos iguales. Y por cierto, se nos ha olvidado que hubo un señor que se llamó Andy. No digo más. No a la guerra, sí a la paz. No. Con respecto al Sáhara, tenemos que recordar que todo esto empieza en 1884, cuando Europa, en la conferencia de Berlín, se reparte África en las distintas colonias. A España le toca esa parte noroeste de África a compartir en parte con Francia. Todavía no existía Marruecos. Es aquí que la propia Audiencia Nacional reconoce 3 etapas en la vida de los saharauis. Una primera etapa que fue efectivamente colonia, pero durante la época franquista se llegó a reconocer como una provincia más, la provincia número 53. Es más, mandaron representantes a las Cortes para aprobar la ley orgánica del Estado, que sería algo así como la Constitución. Para entonces, los saharauis hablaban español y en su mayoría profesaban el catolicismo. Y tenían DNI español, efectivamente. En el 60, tardíamente, 15 años después de que se crearan las Naciones Unidas, entra España a formar parte de la ONU. 5 años después, reciben la resolución 1415 de Naciones Unidas, en donde no solo España, a todos los países europeos les obligaban a descolonizar. Desde entonces, la primera orden que recibe España de Naciones Unidas es del 65, a descolonizar. 10 años después, justamente en el 75, semanas antes de que muera el dictador, se produce el triste y célebre tripartito en Madrid, según el cual España, Marruecos y Mauritania deciden la suerte de los saharauis. De una forma muy críptica, oscura y hasta podríamos decir perversa, España entrega a Marruecos y Mauritania el territorio y el pueblo saharaui. Con el tiempo después se pudo hacer evidente que el precio que cobraba España por entregar a los saharauis era acceso durante 15 años por 600 barcos al caladero de pesca que tenía los saharauis sobre el Atlántico. Los marroquíes incluso fueron un poco más generosos, entre comillas. Permitieron a España también acceso a caladeros de pesca sobre el Mediterráneo. Los saharauis no tenían salida al Mediterráneo. He aquí que el 26 de febrero de hace 3 años, del 2018, el 4, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Europa dice que el convenio europeo sobre pesca no ha lugar, porque no puede extenderse sobre el mar territorial saharaui, porque ese mar no le corresponde a Marruecos. Básicamente lo que estaba diciendo el Tribunal Europeo de Justicia es que los saharauis son los dueños soberanos de ese territorio. Un territorio que tiene la riqueza de la mina de fosfato más grande del mundo, Bucra, y tiene acceso al mar a uno de los caladeros de pescas más ricos del Atlántico. ¿Cuál es el problema? Es que el tamaño del Sáhara es casi media España. La población del Sáhara es un poco más que la de Castilla-La Mancha. Entonces, poca gente para tanta riqueza. Y ellos pudieron, con el Polisario, hacerle frente y ganar a los mauritanos. De hecho, los mauritanos se retiraron y reconocieron la soberanía saharaui. Pero no pudieron con los marroquíes porque fueron respaldados, entre otros, por Francia. Entonces, lamentablemente, desde entonces, el 80% del territorio saharaui está invadido, así como nos
indigna la invasión de Ucrania, está siendo invadido por Marruecos. Entonces, esperamos que el gobierno que ha tomado esta decisión de la noche a la mañana y sin el debido consenso del Parlamento, rectifique a la mayor brevedad. No puede ser que se dé un trato de igual a igual con un gobierno que no es democrático y que ha demostrado muchas señales de régimen totalitario. Entonces, es la hora de que como ciudadanos nos solidaricemos con los saharauis, que a todo esto son refugiados, están viviendo en el Tinduf, en territorio de Argelia, que les ha prestado porque Marruecos no les deja un minuto de paz. Entonces, me parecía muy importante que lo haya traído Juan al tema de los saharauis, porque es un pueblo y un territorio que, según Naciones Unidas, está bajo mandato de iure, pero no de facto, de España. Y como españoles que somos, en el ejercicio de nuestra soberanía popular, tenemos que exigir que se respete el derecho internacional. Gracias. Bueno, entonces nos esperamos el próximo jueves. Cierra la muralla, tú, ¿quién es? La paloma y el laurel.